de la dirección académica, nuestra directora Minerva Córdoba Sena y nuestra decana, el doctor Raúl Canelo Rabanal. En nuestra sesión número 5 tenemos como nuestro ponente al doctor Marlon Luis Arana Orellana, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado y con amplia experiencia en el sector público en materia de contrataciones del Estado, derecho administrativo y gestión pública. Adicionalmente a ello, también ejerce la docencia en la Universidad Tecnológica del Perú y, bueno, en pregrado y en posgrado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Bueno, doctor, le doy la bienvenida y se puede iniciar cuando crea conveniente. Muy bien, gracias. Para mí es un honor participar nuevamente de una sesión en el marco de este evento de gestión pública dirigido a todos ustedes profesionales con, entiendo yo, una gran apertura y predisposición a aprender en relación con este tema tan interesante y enriquecedor en materia administrativa. El día de hoy vamos a tratar sobre el sistema de inversión pública. En principio, me gustaría conocer un poco respecto de las ideas previas o preliminares que tienen respecto de este tema. ¿Quién me puede, previa levantar la mano, ahora está, darme algunas nociones sobre lo que entiende por inversión pública? Una idea preliminar, ¿qué es lo que viene a su mente cuando se hace referencia a inversión pública? ¿Alguien que desee participar? Marisela, adelante. Marisela le levantó la mano, pero no se le escucha. Acá hay una intervención. Susana Ruiz nos dice, es cuando un ente estatal destina recursos para una obra. Ok, Susana, ¿alguien más que desee intervenir? ¿Qué se entiende por inversión pública? Marcela nos dice vía chat que parece que no le dan audio. A ver si el coordinador, por favor, nos puede confirmar si todos pueden acceder al audio a fin de que puedan intervenir. Sí, bueno, entiendo que es un método, una forma en la que el Estado busca que manejar los recursos, ¿no? Los recursos con los que cuenta, los recursos públicos con que cuenta para, entiendo, brindar mejores servicios, ¿no? Que le corresponden al Estado. Sea, no sé, en cuanto a atención pública, en cuanto a sus entidades del Estado, o incluso también el manejo de los fondos para generar mejores estructuras, ¿no? Que, que puedan cada vez mejorar el servicio o lo que el Estado pueda brindar a la población, ¿no? Entiendo eso, tanto en servicios como infraestructura y todo lo que corresponde a lo que brinda el Estado. Ok, muy bien. Gracias por tu participación, Dani. Susana nos dice, vía chat, es un sistema administrativo, en efecto, es un sistema administrativo, cuya finalidad es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para una efectiva prestación de servicios que ofrece el Estado. Jenny nos indica, es el desarrollo de proyectos con fondos públicos para satisfacer necesidades del interés nacional. Por otro lado, nos dicen, son recursos públicos. Marisela señala, es el presupuesto asignado para los gastos públicos mediante las estrategias de los programas de políticas públicas. Bien. Chávez nos indica, se desarrolla en base a recursos del Estado. Correcto. Todos los conceptos que nos han dado, en efecto, sirven para entender que el sistema de inversión pública, en principio, es uno de los sistemas administrativos que rigen, pues, la gestión pública, el aparato estatal en nuestro país. Este sistema administrativo tiene como epicentro, tiene como sustento el hecho de implicar
que las entidades tengan directrices sólidas para poder realizar obras, en su mayoría de infraestructura, en diversas zonas del país. Para esto, lo que se quiere es tener una suerte de unidad de parámetros, de reglas, de lineamientos, en base a un sistema que vamos a ver más adelante y explicar también, denominado InvierteP, que va a permitir pues a las entidades tener las herramientas necesarias para poder, desde la formulación de un proyecto hasta la ejecución del mismo, tener metas claras y un orden estructural. Todo ello con recursos públicos, claro están, como bien han indicado sus compañeros en el chat. Entonces, a través del sistema administrativo, el Estado va a lograr satisfacer necesidades de la población. Repito, en el sector infraestructura. También abarca bienes y servicios, pero en menor medida. Es en el sector infraestructura, el sector construcción, donde se hacen proyectos de envergadura y estos parámetros que van a regular precisamente la ejecución de los proyectos van a ser viables y sobre todo van a permitir que estas obras, que estos proyectos, no solamente se ejecuten debidamente, sino que a su vez genere un impacto positivo en la población, se mantengan en el tiempo. Deben tener en cuenta que una característica de un proyecto de inversión pública es su sostenibilidad. ¿Y qué implica la sostenibilidad? Implica que perdure en el tiempo, que sea consistente. No hablamos de proyectos de puentes o carreteras, por citar un ejemplo, que solamente van a tener una duración corta o que al primer movimiento se van a quebrar. Estamos hablando de proyectos que implican toda una generación, toda una articulación de trabajo para que puedan satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entonces, vamos a iniciar ya con la explicación conceptual, habiéndoles dado una idea muy genérica de lo que es inversión pública. Entonces, ese sistema administrativo es muy conocido y forma parte de un Estado moderno, implica que se tenga en cuenta históricamente lo que se llamaba el SNIP. Marisela, ¿levantaste la mano? ¿O tal vez la has mantenido levantada? Ok, ya bajo la mano Marisela. Bien, entonces le decía, este tema del InvierteP tiene como antecedente al SNIP. ¿Han escuchado ustedes respecto del SNIP? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna participación en algún proyecto de inversión pública en algún momento, alguna cercanía con este sistema del SNIP? Ninguno, al parecer. Bien, el SNIP es lo que ahora se conoce como el InvierteP. Seguramente sobre el InvierteP sí han podido escuchar. Sobre todo quienes se encuentran vinculados en el ámbito de sus labores con proyectos de inversión pública. El SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública que en su momento tenía como finalidad optimizar el uso de recursos públicos destinados a la inversión a través de tres objetivos específicos. Fomentar el ciclo de proyectos, fortalecer la capacidad de planeación y crear las condiciones para elaborar los planes multianuales de inversión pública. ¿Y cuál era la finalidad? ¿Cuál era el sustento del SNIP? Ese Sistema Nacional de Inversión Pública, recuerden que es un conjunto de parámetros
que sirven a las entidades del Estado para poder, desde la formulación o planificación de una idea de un proyecto hasta la ejecución y funcionamiento de esta, tener pues lineamientos claros que precisamente van a coadyuvar a que estos proyectos sean sostenibles y válidamente sirvan para la atención de problemas públicos. Entonces, conozcamos un poco de lo que era el SNIP. Era primero identificar un determinado problema público, es decir, una deficiencia, una falta de un puente, de una carretera, de un hospital, de un colegio en una determinada zona del país, y darle, a través de ese sistema, ¿no? Darle una suerte de solución, pensar, planificar en cuál podría ser la salida para afrontar ese problema público. Una vez que se podía imaginar y planificar una eventual solución, la construcción de un colegio, por ejemplo, se elaboraba el expediente técnico. ¿Y qué es el expediente técnico? Es el conjunto de documentos, registros, información que implica los planos, que implica el personal, que implica la cantidad de bienes que se van a utilizar, que implica las medidas, las áreas de la obra que se pretende construir. Y luego, teniendo el expediente técnico, lo que se continúa, con lo que se continuaba es con la ejecución física y financiera de la obra. A partir de este sistema, las entidades podían, pues, tener metas claras y tener parámetros reales para poder tener un cronograma de trabajo, formular sus proyectos, ejecutarlos. Ejecutar significa construirlos y ponerlos en funcionamiento. Pero ¿por qué ese Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, quedó desfasado, se generó ineficiencia y hoy en día fue sustituido por el INVIERTP? Porque este sistema SNIP lo que tenía como característica, se podría decir, no tan buena, es que tenía que pasar el proyecto por muchos filtros técnicos, por muchos, se podría decir, coordinaciones, por muchas pruebas antes de dar el OK para la viabilidad de la ejecución del proyecto. Pues esto generaba mucho tiempo, mucha demora. Y como les indicaba inicialmente, los proyectos de inversión pública se caracterizan ¿por qué? Porque responden a atender necesidades de urgencia, de envergadura. Entonces, no era posible que al advertirse un problema público que necesitaba con urgencia de una solución, a través del SNIP se tenga que tardar demasiado en filtros, en evaluaciones, en trabajos, que lo que hacían era dificultar, tardar precisamente la ejecución de la solución que se requería. Entonces, finalmente se utilizaba el SNIP. ¿Y qué generaba esto? Más allá de la ejecución del proyecto, que estos proyectos no sean rentables, que no sean sostenibles. Ya les decía que sostenibilidad se relaciona con duración en el tiempo y calidad. Un proyecto es sostenible cuando perdura en el tiempo y cuando da un servicio de calidad. Ahí es sostenible, tiempo y calidad. De soluciones inapropiadas, porque tantos filtros implicaban finalmente que no necesariamente el producto, el proyecto final, sea lo que esperaban, porque en el camino tenía muchas modificaciones, muchos cambios. Al tener mucho control, la sobreregulación hacía que a través de ese sistema los proyectos tiendan pues a no atender
en su integridad las deficiencias que se advertían. Sobredimensionados. ¿Qué implicaba? Que a partir de la cantidad de evaluaciones que se hacía para poder darle viabilidad o el ok a la ejecución del proyecto, se establecían montos, me refiero al presupuesto de una obra, altos, y no metas que obedecieran a la realidad o sean más acordes a lo que realmente se quería. Entonces, se daban pues presupuestos muy altos pensando en que más vale que sobra, que falte, pero esto implicaba que luego las entidades, al haber pues abordado mucho más dinero que correspondía a un proyecto, luego no cuenten con el dinero suficiente para atender otras prioridades. Porque recuerden ustedes que seguramente lo han visto, lo van a ver en este evento de gestión pública cuando analicen el presupuesto público, que toda aquella tarea, toda aquella actuación de una entidad respecto a lo que los administrados requieren para los trabajos que se realizan a favor de la población, tiene todo un contexto técnico y legal a efectos de que una entidad de lo que hay para utilizar el fondo público. No es tan fácil para una entidad pública hacer uso del gasto que es el tesoro público. Pasa por una serie de filtros, pasa por una serie de documentos internos para que finalmente se indique y se apruebe el uso de determinado monto para un proyecto. Entonces, si se sobredimensionaba esto, ese dinero estaba dirigido a utilizarse para ese proyecto. Y cuando era de más, cuando era mucho lo que se había sobredimensionado, el retirar ese dinero y utilizarlo para otro proyecto implicaba una serie de modificaciones y evaluaciones y coordinaciones a la interna de la entidad, lo que no generaba de ninguna manera eficiencia en el trabajo de la institución. También otra característica de este sistema SNIP es que a veces se dirigía a atender proyectos no prioritarios, cuando lo que les comentaba, un proyecto de inversión pública se Hoy día 30. caracteriza por ¿Y cuándo se acaba tener, todo pues, esto? bien. Entonces les decía, una característica del proyecto de inversión pública precisamente es que atienda a proyectos prioritarios, urgentes, importantes. Entonces, cuando atiende a proyectos no prioritarios, se genera un problema en el sentido de que la finalidad de ese sistema no se está cumpliendo. Por su envergadura, por su trascendencia, por lo que implica en nivel de coordinaciones, ejecución de metas. Como vamos a ver más adelante, este sistema está pues estrechamente relacionado con proyectos urgentes, proyectos de gran envergadura, proyectos que realmente son necesarios para atender necesidades de la ciudadanía. Y también ocurría, en menor medida, pero finalmente ocurría, que se podían duplicar algunos proyectos. Como generaba demasiada coordinación interna y lo urgente no era lo más importante, entonces se generaba la evaluación, no llegaba el ok del proyecto cuando correspondía, de así decir, de manera oportuna, y esto implicaba que se presente otra solicitud para que se agilice, tal vez con menos características, tal vez con otro tipo de información técnica, otra salida. Pero ¿qué implicaba esto? Que a la par que en paralelo se tramiten
¿no? La viabilidad de dos proyectos que finalmente iban a atender el mismo problema. Entonces, como que todos esos detalles que les comento hacían que el SNP pues no sea el sistema más idóneo para poder dirigir un proyecto de inversión pública. Más aún en la realidad actual, en la cual pues el contexto es muy dinámico, se requieren buenas obras de infraestructura en varios sectores: sector salud, educación, carreteras, puentes, y eso se vio con bastante notoriedad el año 2017-18, cuando hubo, y antes también, pero para ser muy concretos, con el fenómeno del Niño en Piura. Lo que pasó en Piura fue una alerta para todo el país respecto de la infraestructura y que no estamos preparados como nación para afrontar tales fenómenos. ¿Y qué se generó a partir de ese desastre natural? Que desaparezcan colegios, puentes, carreteras, refiriéndonos a los proyectos. ¿Y eso qué repercusión tuvo en el Estado? ¿Qué repercusión tuvo en las entidades del Estado? En que debían generar, pues, proyectos de inversión. El SNI, como Sistema Nacional de Inversión Pública, quedó desfasado en la medida que tuvo como características que los proyectos que salían como producto de esta evaluación que hacían las entidades no eran rentables, no eran sostenibles, de soluciones inapropiadas, sobredimensionados, atendían problemas que no eran prioritarios y duplicaban algunos proyectos y soluciones. Lo que como resultado, pues en resumen, daba que los proyectos que finalmente se ejecutaban no eran eficientes. Y un proyecto eficiente, naturalmente, no tiene un impacto positivo en la ciudadanía, y esto no solamente implicaba la crítica al gobierno de turno, sino, y en general, a la estatal, sino que el problema principal, ¿no?, era precisamente que no cumplía con la atención de las deficiencias para lo cual había sido formulada y ejecutada. El proyecto entonces tenía serias deficiencias, no permitían solucionar el problema prioritario que urgía satisfacer a la población. Entonces, en general, más allá de un buen diagnóstico, es decir, de una ruta con muchos filtros y muchas evaluaciones, estaba incompleto, porque no cumplía con su finalidad. Entonces, moraleja, de nada servía tener un sistema de evaluación de proyectos previos a su formulación y a su viabilidad que tenga una serie de filtros y parámetros de control a fin de que este proyecto se ejecute. Si este proyecto ya ejecutado no tenía, pues, como finalidad atender el problema. Las autoridades, el legislador se dio cuenta de ello y lo que hizo fue generar un nuevo sistema de inversión pública, que lo denominó InvierteP, y más adelante veremos sus características. Pero esta reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública identifica tres problemas principalmente: desvinculación con cierre de brechas y asignación presupuestal. ¿Qué implica la desvinculación del cierre de brechas? ¿A qué llamamos cierre de brechas? En sus palabras, ¿quién desea intervenir? En principio, ¿a qué llamamos brechas? ¿A qué denominamos brechas? Cuando hablamos de brechas de infraestructura, ¿qué imaginan de qué estamos tratando?
Brechas puede ser alguna rotura, rompimiento de algo, de alguna infraestructura. Una separación, ¿ya? Así es. Ok. Cuando hablamos de vinculación con cierre de brechas de asignación presupuestal, estamos dando cuenta de un problema que tenía el antiguo sistema de inversión pública. Uno de los objetivos del país, del Ejecutivo, del aparato estatal en general, es que se cierren brechas, es decir, que la infraestructura del país, que ya viene en caída, que no es la mejor, logre pues tener tal calidad que esta brecha, que esta separación entre lo que es bueno y lo que es malo, es decir, de baja calidad, se cierre, se haga más estrecho, no haya mucha diferencia. Hoy en día, en términos de infraestructura, tenemos que carecemos de muchas obras que de verdad coadyuven y garanticen la satisfacción de necesidades de la población. ¿Cuántas zonas del país no tienen un hospital o un colegio que le brinde el servicio público correcto, adecuado? ¿Cuántos lugares del país no tienen un puente, ¿no? Una carretera que les permita desarrollar sus actividades diarias debidamente? Pues las brechas son muy grandes, son muy amplias. Hay demasiado espacio entre lo que debe ser y lo que es. Entonces, el antiguo sistema de inversión pública, el SNIP, no tenía esa vinculación con el cierre de brechas. Es decir, no ayudaba a que se logre contar con proyectos de inversión de calidad. Entonces, se advirtió ese problema. Había una separación, una desvinculación con el cierre de brechas. Al contrario, en lugar de cerrarse, se abrían las brechas. Era mucho más notorio la falta de calidad en las obras. También había una desvinculación con la asignación presupuestal. Ya les decía en la diapositiva anterior, una de las deficiencias precisamente del SNIP era que era sobredimensionado en los proyectos. Entonces, tiene que ver directamente con la asignación presupuestal. Cada proyecto, cada actuación de la entidad que implique un gasto corresponde a una asignación presupuestal determinada. Y cuando se sobredimensiona, ya les decía que el proyecto pues tiende a sobrevalorarse. ¿Y eso qué implica? No solamente implica gastar de más, sino implica que el uso de recursos públicos no se aprovecha para otras tareas, otras actuaciones, otras necesidades que sí involucran contar con este presupuesto, con este recurso público. Entonces, también se relaciona con la calidad insuficiente de proyectos, se interrumpe el proceso de inversión, faltan capacidades en OPI y UFs. En OPI OPIs y UF son unidades formuladoras de proyectos. Entonces, se entiende que a través de este sistema de inversión pública hay una calidad insuficiente, es una calidad que no cubre la totalidad de proyectos de inversión que se necesitan en el país realmente. Hay un desorden y lentitud en la gestión de las inversiones. ¿Qué implicará el desorden y lentitud en la gestión de inversiones? ¿Qué entienden por ello? Yo pienso que para poder recién tener un proyecto de inversión o gestionar una inversión, primeramente, como usted dice, ¿no? Se tiene que formular algún expediente o alguna ficha. Y a veces en la unidad formuladora, a veces no tienen los profesionales eficientes, ¿no? Para que puedan formular estos expedientes. Bueno, ese es, que es más o menos lo que entiendo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más que desee participar? Está claro que los principales problemas de este sistema de inversión pública que ya no se encuentra vigente, que lo que era el SNIP, generaba que los proyectos de inversión no terminen de cumplir su finalidad. Entonces, en vista de ello, era necesario que se tomen medidas
para que ese sistema de inversión pública mejore, tenga otra apariencia, sea más eficiente? Porque hay una diferencia entre eficiencia y eficacia. La eficiencia tiene que ver con el camino que se toma, la forma en la que se realizan las cosas para lograr un objetivo. Y la eficacia va directamente vinculado con el resultado, sin importar la forma. En este caso, no se necesitaba solamente un sistema eficaz, sino eficiente, cuyo camino, cuyo recorrido para ejecutar un proyecto de inversión implica que desde la formulación del proyecto, desde que nace el proyecto, todo el camino sea mucho más ágil, lejos de múltiples coordinaciones, lejos de múltiples filtros, que si bien eran en su momento, eran adecuados, lo cierto es que poco a poco se fue diluyendo y se fue cayendo en la denominada burocracia. Eso es lo que se plantea evitar a partir de utilizar el sistema del INVIERT-TPE. ¿Okay? Entonces tengan muy claro lo que fueron los problemas del SNIP. ¿Qué es el INVIERT-TPE? Es el nuevo sistema de inversión pública. Este nuevo sistema nació mediante el decreto legislativo 1252 en el año 2016. Entró en vigencia casi unos meses después, en febrero del año 2017. Vamos a ver a continuación sobre lo que trata. ¿Cuáles son los ejes, cuáles son los puntos más importantes de esta reforma del sistema de inversiones? Hay un énfasis en la programación multianual de inversiones, orientado al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios prioritarios. Hay una simplificación de la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Ojo con los verbos. Énfasis en la programación multianual de inversiones, orientado al cierre de brechas y acceso a servicios prioritarios. Simplificación. Hablábamos de que habían demasiadas puestos de control, demasiados filtros para probar la viabilidad de un proyecto. En este caso, el INVIERT-TPE simplifica la formulación y la evaluación de proyectos de inversión. Desburocratización de los procesos y procedimientos de inversión pública. Va de la mano con lo anterior. Lo que no se desea es tener tantos filtros que finalmente entorpezcan la urgencia y la prioridad que implica tener proyectos de inversión acordes a los problemas que se advierten en el país. Y se establece un sistema de seguimiento y evaluación de la inversión pública. Ya en unos minutos vamos a ver cuáles son las fases del sistema de inversión pública, dentro de los cuales se encuentra la formulación, la ejecución, el seguimiento y evaluación del proyecto. Entonces, estamos yendo de lo más genérico a lo particular. Lo genérico es qué es un sistema de inversión pública, cómo se denominaba antes el sistema de inversión pública, el SNIP, cómo se dio esta reforma o este cambio del SNIP al INVIERT-TPE, cuáles fueron las razones por las cuales se dio esta reforma. ¿Por qué se dieron esos cambios? Debido a haberse advertido deficiencias en ese sistema. En esta diapositiva podemos ver de manera muy gráfica cuál fue el cambio y cuáles fueron, en términos comparativos, las modificaciones, las diferencias que existen entre SNIP e INVIERT-TPE. En el caso del SNIP tenemos o teníamos tres etapas: la etapa de preinversión, la etapa de ejecución y la etapa de postinversión. En el caso de los problemas, solo se programaban los gastos y no había criterios de priorización y cierre de brechas de la región. Es decir, no se establecía de manera clara cuáles eran los problemas prioritarios de la zona sobre la cual se planificaba formular un proyecto de inversión. No había claridad respecto de lo que tenía que atenderse. ¿Por qué? Porque no se marcaban criterios para establecer esa meta. En la etapa de preinversión, que es la formulación del estudio y evaluación del estudio, había unos análisis complejos
sobre quiénes evaluaban la viabilidad del proyecto. A veces lo hacía la entidad, ejemplo, una municipalidad, luego el gobierno regional. En algunos casos implicaba el gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Había muchos factores, muchas intervinientes en la formulación de un proyecto. El MEF, el gobierno regional, el gobierno local, la unidad ejecutora. Entonces se tenía mucha información, muchos actores y cero inversiones. Ese era un problema del SNIP. Demasiados pasos de control para aprobar la viabilidad de un proyecto en la etapa de preinversión. Una vez que se superaba esa etapa de preinversión, ya en la etapa de ejecución, por cada cambio menor en la ejecución se tenía que llenar formatos que pasaban nuevamente por evaluación de otra entidad, e incluso por el MEF. En la etapa de preinversión se formulaba el proyecto, se daba el ok en la ejecución. Pero si durante la ejecución, que está en rectángulo rojo, se notaba que debía hacerse alguna modificación en la etapa de preinversión, es decir, en los planos, en la zona que debe impactar el proyecto, en el presupuesto. Tenía que llenarse formatos y tenía que pasar nuevamente por evaluaciones. Generaba mayor tiempo. Y luego tenemos que una vez ejecutado el proyecto, ya en la etapa de post-inversión, se hacía una suerte de evaluación y mantenimiento del proyecto. Sin embargo, había un control precario, no adecuado, en el mantenimiento de los activos, en el mantenimiento de los proyectos. No había una evaluación posterior. En gestión pública es muy importante recordar, seguramente ya lo han visto o lo verán cuando hablen sobre políticas públicas, que es muy importante la evaluación ex post, es decir, posterior a la implementación de determinada política. Es decir, la evaluación de los impactos en la ciudadanía, positivos o negativos. Lo mismo pasa con los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión no terminan con la ejecución, con la construcción de la obra, con la ejecución del proyecto, sino que tiene que evaluarse cuántos beneficios, cuánto valor público le dan a la ciudadanía. ¿Quién ha escuchado sobre este concepto valor público? ¿Alguien me puede dar alguna noción sobre valor público? ¿Han escuchado sobre este concepto? Tal vez alguno ha tenido alguna experiencia cercana en materia de gestión. El valor público es lo que le da a la ciudadanía la utilidad, el UTIS que tiene para la población una obra o un servicio que se brinda. Un hospital puede tener un costo X, pero el servicio que brinda es mucho más que ese costo, ¿no? Ese es el valor que le da en necesidad de contar con ese servicio. Hay prioridades en ese valor público. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera dar un ejemplo o complementar lo que hizo su compañero respecto de lo que es el concepto de valor público? ¿Puede ser un impuesto predial que la municipalidad le da a un predio? No, no es un impuesto de valor público. Pero gracias, Mm, gracias por la participación. Ahorita lo vamos a conceptualizar, pero quiero conocer si tal vez tienen alguna noción sobre ello. Está referido a atender las necesidades de los ciudadanos, pero no solamente su necesidad, sino las expectativas que esperan ellos respecto a los servicios que otorga el Estado. Ok, bien, gracias. Bien, en materia de gestión pública van a escuchar de manera recurrente el término valor público. El valor público se relaciona con dos términos, tanto económicos como rentabilidad social. El valor público está compuesto, repito, por dos elementos, lo económico o financiero y la rentabilidad social, el beneficio social que le da a la población. Un proyecto de infraestructura
Por ejemplo, un colegio tiene valor público cuando su funcionamiento, su operatividad, le brinda no solamente en términos económicos satisfacción a los ciudadanos, sino también un beneficio social, una rentabilidad. Le genera, el servicio educativo le genera precisamente un beneficio a la ciudadanía. Esa enseñanza de calidad, profesores capacitados, los alumnos pues salen muy bien preparados. Eso es valor público en materia de gestión. No lo olviden. Entonces, cuando un proyecto de inversión cumple con esta característica principal que es la de dar valor público a la sociedad, se puede decir que sí, efectivamente, es una obra o es un proyecto que es importante, es trascendente. Bien, ok. Por su parte, tenemos el InviértePE, que a diferencia del SNIP como soluciones a los problemas, tiene una oficina de programación de cada sector y se programa en función de indicadores de brechas y criterios de priorización. Hay un inventario de activos, un stock de infraestructura disponible y por ende, en este caso del InviértePE, no hay múltiples actores, hay un solo actor, que es la unidad formuladora. Así se le denomina en términos de gestión y es la municipalidad quien formula y evalúa en un solo proceso el proyecto de inversión. En el ejemplo es una municipalidad, podría ser un gobierno regional, podría ser una entidad del gobierno central, es decir, puede ser cualquier entidad en los 3 niveles de gobierno, pero es un solo actor el que formula el proyecto. Hay una simplificación de procesos de formulación y evaluación, ya que solo hay un actor, se hace mucho más sencillo la opinión para dar o no, viabilidad para dar o no ok a la ejecución de un proyecto. Hay una simplificación de formatos, creación de sistema de seguimiento que permite garantizar la ejecución a tiempo. Las inversiones se ejecutan directamente. En el ejemplo que se coloca en la diapositiva, tenemos rehabilitación de pistas, mantenimiento de pistas. Es una inversión que se genera directamente y se ejecuta de manera tal que se nota el impacto positivo en la sociedad. ¿Cuántas pistas, cuántas carreteras requieren, pues, de mejoras, de rehabilitación, de mantenimiento en nuestro país? No solamente en las zonas urbanas, más aún en las zonas rurales. Entonces, imaginemos si tuviésemos proyectos de inversión destinados al área de infraestructura de pistas, carreteras, veredas. Tendríamos, pues, mucha mejor forma de que los ciudadanos puedan realizar sus actividades diarias. Y en ese espacio del InviértePE, luego de la ejecución, tenemos la postinversión, evaluación y mantenimiento. Evaluación e incentivos al cierre de brechas. Hay un registro de inventario de activos, hay un impulso a la evaluación ex post. Hay una evaluación e incentivos al cierre de brechas. Cierre de brechas también es un término muy importante, al igual que valor público. Cierre de brechas, acercarnos a lo que debe ser. ¿Qué es el deber ser? Es el objetivo. Es el contar con proyectos que sean idóneos para el país. Hay un registro de inventario de activos. ¿Para qué? Para que utilicemos a partir de eso una serie de elementos que al Estado o al gobierno le permitan hacer un análisis integral que no solamente sirva para el proyecto en concreto, sino que se pueda replicar en otros proyectos, que sirva como antecedente. Y hay un impulso a la evaluación posterior. El proyecto no en sí mismo, la ejecución de un proyecto en sí mismo, no termina ahí el ciclo de la inversión pública. En sí, un proyecto de inversión pública requiere una evaluación, ya les había indicado esto, requiere que
las autoridades requiere que quienes han intervenido como formuladores, como ejecutores, realicen una evaluación de los efectos, del impacto que ha generado este proyecto en la sociedad. Son diferencias entonces notorias entre el INVIERTE-P y el SNIP, como verán. Entonces, a partir de lo que se ha explicado, ¿quién levanta la mano y me da un resumen respecto de las diferencias entre SNIP e INVIERTE-P? ¿Quién se anima? Ahí se anima a dar un resumen de lo que acabamos de comentar, cuáles son las diferencias entre el SNIP y el INVIERTE-P, un poco para acotar el tema. El SNIP y el INVIERTE-P son dos sistemas de inversión pública. Uno reemplazó al otro. El sistema de inversión pública, el SNIP, tenía como características que era demasiado burocrático. Los proyectos tenían que pasar para su ejecución por muchos filtros. Intervenían muchos actores. No se hacía un seguimiento posterior a la ejecución de las obras. Y no había una vinculación con el cierre de brechas. En el caso de el INVIERTE-P, este sistema de inversión pública actual, se realizan menos controles, lo que no implica que no se hagan. Se busca optimizar y hacer muy eficiente la tarea de dar viabilidad a un proyecto. Hay menos burocracia, por ende, está orientado al cierre de brechas, como bien indica Erika vía chat. Marisela nos dice vía chat, en INVIERTE-P se realiza seguimiento de los procesos. Efectivamente, hacer seguimiento a los procesos o hacer seguimiento al proyecto implica identificar si los impactos son positivos o negativos. Jenny nos dice simplificación de procesos, tratando de garantizar un desarrollo óptimo y eficiente de los proyectos de inversión. Muy bien la intervención de todas sus compañeras. Marisela, la importancia de una obra que es de mucha utilidad a la población de sus necesidades. Margarita nos dice, se ha mejorado el proceso de ejecución de las inversiones. Así es. Con el INVIERTE-P, lo que se ha buscado precisamente es optimizar la ejecución de proyectos de inversión a efectos que repercutan de manera positiva en la sociedad. Este sistema debe ser una herramienta útil, una herramienta acorde a la realidad actual que se utiliza. Y si es bien utilizada, sencillamente da buenos efectos, trae buenas consecuencias. Porque se optimiza también un factor muy importante que es el uso de los recursos públicos. Bien, entonces se ha hecho un resumen de lo que hemos venido conversando hasta el momento. El decreto legislativo número 1252 es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293, el Sistema Nacional de Inversión Pública. El artículo 1 de ese decreto legislativo tiene como objeto crear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo que permite usar el uso de recursos públicos destinados a inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. ¿Qué diferencia pueden identificar entre desarrollo y crecimiento? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre desarrollo y crecimiento? Sí, profesor, en función básicamente, bueno, a priori la idea que tengo es que el crecimiento tiene que ver en cuestiones, no sé, cálculos, ¿no? No sé, en cuanto a promedios, números, de repente el PBI, o fondos del Estado, o sea, un crecimiento numérico, ¿no? Registrable. Y en cuanto al desarrollo, yo creo que ya es un tema un poco más integral, ¿no? En cuanto a, de repente, otro tipo de
de evaluación, ¿no? Ya más social, si es que la calidad de vida de repente de las personas que implica los servicios que da el Estado, ¿no? O sea, cómo se ve eso en la sociedad, a diferencia del crecimiento que viene a ser un tema, digamos, más cuantitativo, ¿no? Más o menos lo que entiendo a priori. Perfecto, perfecto, Dani, gracias por tu participación. Eh, Jenny nos dice, bueno, simplificación de procesos es otro tema. Maricela nos dice desarrollo cuando los sectores van avanzando socialmente con mejores servicios. Crecimiento es la medida que se puede medir estadísticamente haciendo un comparativo de un año con el siguiente. El Ok, crecimiento es más económico y el desarrollo es más bienestar. ok, crecimiento económico, desarrollo y bienestar. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien. Como dijeron los compañeros, crecimiento se limita a un ámbito económico, se limita pues a establecer parámetros de eficacia y eficiencia económica. Y el desarrollo es más integral. El desarrollo tiene que ver con el, la evolución social, infraestructura, entre otros. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque va a permitir precisamente tener muy claro estos conceptos que a la larga van a permitir tener mayor panorama sobre la gestión pública y su importancia en la sociedad. Bien, nos habíamos quedado en lo que se relaciona con crecimiento y desarrollo. Y esto sirve porque precisamente este decreto legislativo 1252 estaba pues relacionado precisamente con generar el desarrollo del país, ¿no? Más que solamente el crecimiento. Ok, entonces le decía precisamente lo que busca esta nueva sistema, ¿no? El BRP es generar el desarrollo y no solo el crecimiento económico del país. Entonces, cambios importantes en el ciclo de inversión. Para ser mucho más ilustrativos todavía, de lo cual hemos conversado ya, tenemos que en el SNIP y el InvierteP tenían las siguientes características. Y grábense muy bien esa diapositiva porque va a ser súper importante para su entendimiento y conocimiento técnico sobre la materia. El SNIP tenía tres fases: preinversión, inversión y postinversión. En la preinversión se trataba de aprobar el perfil, se trataba de aprobar los primeros cimientos de lo que sería la aprobación del proyecto. En la preinversión teníamos el perfil y la factibilidad. Seguramente han escuchado esos términos en algún momento, quienes sobre todo han trabajado en las entidades públicas. Aprobar la evaluación del perfil, la factibilidad en etapa de preinversión implica que, o implicaba que se conozca a detalle cuáles son los documentos o la información necesaria para cumplir una serie de requisitos y de esa manera generar el OK o la viabilidad para que se ejecute el proyecto de inversión. Entonces, en la etapa de preinversión se analizaba una serie de estudios técnicos, estudios del terreno, estudios del área, estudios geográficos, estudios de sociabilidad, diversos estudios para conocer si en esa zona, en esa área donde se planteaba hacer el puente, la carretera, el hospital, el colegio, cumplía con los requisitos esenciales para su ejecución. Eso demoraba muchísimo. Tenía muchos filtros, tenía muchos actores que intervenían. Cuando hay más opiniones, se generan mayores diferencias en la apreciación. Entonces, el tiempo que tardaba en la etapa de preinversión era fácil. Una vez que se llegaba a un consenso, entre comillas, y se aprobaba el proyecto de inversión para su ejecución, ya estábamos en la fase de inversión. Entonces, ya los estudios preliminares de perfil y de factibilidad se denominaban estudios definitivos, lo que daba cuenta del expediente técnico.
¿Qué implicaba un expediente técnico de una obra? Implicaba pues tener los documentos desde el inicio del requerimiento, desde el inicio del nacimiento del proyecto, hasta los últimos planos necesarios para proceder con la construcción o con la ejecución de la obra. En esa etapa de inversión se daba la ejecución, la edificación del proyecto. Y en la etapa de post-inversión, ya cuando se había ejecutado el proyecto, ¿no? Ya teníamos el colegio, ya tenemos el hospital, ya tenemos el puente, la carretera ejecutadas, venía la etapa de post-inversión, operación y mantenimiento. Hay que darle mantenimiento a sus obras. Entonces, implicaba una evaluación ex post, pero muy somera. ¿Qué significa que era muy somera? Muy superficial. Necesariamente no se medían el impacto positivo o negativo que debía implicar el análisis de un proyecto de inversión como tal. Porque un proyecto de inversión como tal, precisamente lo que necesitaba, requería, era que se cuente con el análisis de los impactos, si eran positivos o no. Entonces, eso era el SNIP de una manera simplificada, como para que se pueda entender en el marco de un curso como este, un evento como este de gestión pública, ¿no? En el cual se pretende dar la mayor información, ¿no? Que ustedes puedan captar y a partir de eso generar esa inquietud de aprender un poco más sobre gestión pública. Tengan en cuenta que estos temas de gestión pública, de los sistemas administrativos, son maestrías. Entonces, son cursos que conllevan pues a tener 5, 6, 7 u 8 clases sobre la materia. Entonces, sirvan eventos como este para poder generar ese interés en ustedes. De esa manera, pues, también se aporte un granito de arena en la sociedad, al tener, pues, actores preparados. Quién sabe, uno de ustedes, alguna de ustedes va a estar, pues, en algún momento frente a un proyecto de inversión y va a conocer cuál era la diferencia entre SNIP e InvierTP y ya en el contexto, ya en la cancha, como se dice, va a saber qué herramientas utilizar. Por su parte, el InvierTP tiene los siguientes circuitos, los siguientes pasos o etapas dentro de su sistema. Por un lado, tenemos la programación. La programación es donde se definen indicadores de brechas. ¿Cuáles son los indicadores de brechas? Son precisamente aquellos hitos que permiten identificar el problema. ¿Cualquier problema? No, un problema prioritario para la sociedad. Entonces, un indicador de brechas significa que se va a identificar aquello que requiere ser atendido. Entonces, se realiza una programación, se establecen metas a mediano, corto y largo plazo para conocer cuál sería la mejor forma de afrontar ese problema. Se establece la cartera de inversiones, que básicamente es una serie de carpetas en las cuales se va, según cada sector, según cada especialidad, se va a tener en cuenta los programas o los proyectos. Ya les decía, un proyecto de inversión puede ser en educación, en salud, en infraestructura, obviamente, ¿no? Entonces, hay una serie de carteras de inversiones. Esa es una consolidación en el plan multianual. Cada entidad pública tiene esta herramienta de gestión llamada cartera de inversiones, donde establece con parámetros de tiempo, parámetros temporales, ¿no? ¿Cuándo es que va a realizar? Sirve para poder ordenarse y organizar también al entrar a la entidad y conocer cuáles son las funciones que va a realizar. Una vez que se ha programado, y al igual que en la gestión de abastecimiento, se tiene un plan anual de contrataciones, donde se establecen cuáles son las contrataciones que se van a realizar, que se van a convocar, cuándo,
¿Y de qué forma? La cartera de inversiones, una vez que se tiene la programación, toca hacer la formulación y evaluación de los proyectos. Uno a uno y en un orden cronológico de los proyectos que se han, pues, inventariado. Entonces, la formulación y evaluación de un proyecto implica la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión. ¿Qué son los estudios de preinversión? Son documentos técnicos que precisamente lo que van a hacer es dar cuenta de aquella información necesaria para desarrollar el proyecto. Evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones. El banco de inversiones es un portal administrado por las entidades que se encarga de precisamente contener o adjuntar toda la información técnica respecto de un proyecto de inversión. Los estudios de factibilidad, los estudios de perfil, son información que van a coadyuvar a que el proyecto se realice de manera adecuada. Son documentos elaborados en su mayoría por personal especializado, ingenieros, técnicos. No tiene mucho que ver el ámbito legal en esta parte de la formulación y evaluación de un proyecto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque este banco de inversiones va a servir para que las demás entidades puedan también tomar como referencia y como modelo cómo es que una entidad u otra realizan el proyecto de inversión que realmente estoy interesado en hacer. Entonces, es muy relevante conocer respecto de este banco de inversiones. Y esto en la etapa de formulación y evaluación de proyectos. Una vez que se da el OK a un proyecto, se da la viabilidad y se otorga el visto bueno para que un proyecto de inversión finalmente se ejecute, viene eventualmente la ejecución del proyecto. ¿Qué implica? La elaboración de un expediente técnico o documentos equivalentes. Ya habíamos explicado en una diapositiva anterior qué es un expediente técnico, qué información implica el expediente técnico, ¿no? Desde el requerimiento, los estudios, la aprobación, hasta la organización estructural de tiempos y actuaciones que se van a desarrollar para que finalmente se tenga la edificación o la ejecución del proyecto. Si es un hospital, la infraestructura del hospital. Si es un colegio, la infraestructura del colegio. Es un puente, una carretera. Estamos hablando de obras, que también pueden ser servicios, también pueden ser servicios vinculados a precisamente coadyuvar a la ejecución de una obra. Y una vez que se ejecuta el proyecto, tenemos el funcionamiento. Es el reporte del estado de los activos, es decir, cómo está funcionando el proyecto. Programar gastos de mantenimiento y evaluaciones posteriores de los proyectos. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante contar con estas fases porque, de lo contrario, sencillamente, un proyecto de inversión no podría ser tal. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda o consulta, comentario respecto de lo que venimos tratando? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Todo está claro? ¿Alguien que quiera aportar algún comentario respecto de lo que venimos conversando? Ya hemos conversado sobre las diferencias entre SNP e InvierteP. Cambios importantes en los operadores, es decir, en los actores. El SNP tenía un órgano resolutivo, una unidad formuladora y una oficina de programación de inversiones. El InvierteP tenía un órgano resolutivo, una unidad formuladora, oficina de programación multinacional de inversiones y unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Entonces, SNP e InvierteP, si bien es cierto, hay algunos nombres que son comunes entre sí. Por ejemplo, tienen una unidad formuladora ambos y un órgano resolutivo. Miren que el InvierteP se ha dividido en dos unidades ejecutoras de inversiones y una oficina de programación multianual, a diferencia de la SNP que tenía solamente una oficina de programación de inversiones. ¿Cuál es la diferencia y en qué aporta esta división entre unidades ejecutoras de inversiones y la oficina de programación multianual de inversiones?
Importa porque esta unidad ejecutora precisamente lo que va a hacer es consolidar los requerimientos y establecer los parámetros necesarios para la ejecución de los proyectos. La Oficina de Programación Multianual lo que va a hacer es determinar la calendarización, la organización de fechas, espacio temporal y cuándo se van a ejecutar esos proyectos. La unidad formuladora, ya se había indicado, es aquella que se encarga del estudio de los perfiles, los estudios preliminares, estudios técnicos, para dar viabilidad posteriormente a la ejecución del proyecto de inversión. Y el órgano resolutivo, finalmente, es aquella instancia que va a desarrollar o va a atender algunas consultas y o solicitudes que se presenten en torno a conocer con mayor claridad respecto de la ejecución de un proyecto de inversión. Entonces, estructuralmente y de manera gráfica, se hace referencia a lo que es SNIP y a lo que es InvierteP. Gestión de proyectos de inversión pública con InvierteP. Programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Esas son las etapas que hemos visto en diapositivas anteriores respecto del InvierteP. La programación multianual de inversiones, PMI, está orientado al cierre de brechas, mejora la planificación, porque ya habíamos indicado, se relaciona con la calendarización de las actuaciones propias de la ejecución de un proyecto. Y la pregunta es, ¿por qué realizar la programación multianual de inversiones? La respuesta es sencilla, porque a toda entidad pública lo que lo ayuda a que sus actuaciones sean eficientes es la organización, la calendarización, la programación. Programar no es establecer fechas por establecerlas al azar y no cumplirlas. Programar implica establecer metas e ir cumpliéndolas para ver resultados. Entonces, la programación en materia de gestión pública para las entidades del Estado es muy importante. En este caso, tenemos que en la cartera de inversiones, que es análogo al plan anual de contrataciones en el sistema de abastecimiento, se va a encontrar la referencia a todas a todos los proyectos, servicios u obras que se pretenden atender. Tenemos servicios, fuentes de información, diagnóstico de brechas, objetivos estratégicos y criterios de priorización. En la cartera de inversiones es como una agenda, una base de datos, en la cual se va a dar cuenta de los proyectos que están en camino, de cuáles son los objetivos que se pretenden lograr con el proyecto, cuáles son los criterios para priorizarlos, del más urgente al menos urgente, del más económico al menos económico, del más técnico al menos técnico, para poder ir ejecutando. Formulación y evaluación. No toda inversión, gasto de capital, es necesariamente un proyecto de inversión. ¿Qué inversiones califican como un proyecto de inversión pública? La formación de capital humano, natural, institucional y o intelectual, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Entonces, están relacionados con bienes o servicios que el Estado tiene que brindar a la población. ¿Qué inversiones no califican como proyectos de inversión? La reposición, una rehabilitación, una optimización, compra de terrenos, inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente, una ampliación marginal que incremente el activo no financiero de una entidad pública. Entonces, hay inversiones que califican como proyectos de inversión y las que no. Las que mejoran o recuperan la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado va a proveer, esos califican como proyecto de inversión pública. Entonces, tenemos proyectos estándar, que son proyectos típicos y replicables que brindan solución a problemas específicos y recurrentes. Los proyectos estándar usan fichas técnicas, usan información técnica que permite precisamente conocer
la data estadística, la data de porcentaje de eficiencia que puede tener un proyecto si se ejecuta. Entonces, dentro de este proyecto de inversión, se han identificado 51 tipos de inversiones estándar. Estaban en el SNIP, y que a partir de 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con otros sectores, las han elaborado como fichas técnicas. El MEF es una de las unidades formuladoras que a nivel de todas las entidades del Estado se encarga de prever las fichas técnicas que deben utilizar las instituciones en los 3 niveles de gobierno para desarrollar sus proyectos de inversión. Una vez que se da el ok y la viabilidad para la ejecución, tenemos que el proyecto implica una ejecución financiera, una elaboración del expediente técnico y una ejecución física de las inversiones públicas, ¿no? Ejecución financiera, elaboración del expediente y ejecución física de las inversiones públicas. Eso es lo que implica la fase de ejecución, la edificación. Y obviamente, cuando la construcción de un colegio, ¿qué estamos haciendo? Estamos ejecutando recursos públicos. Es ejecución financiera. Ejecución, concepción técnica y dimensionamiento. Alternativa de solución. Concepción técnica, capacidad de producción, localización, tecnología. Pueden variar sin cambiar la concepción técnica. Toda acción tiene una consecuencia. En este caso, toda acción en la ejecución de un proyecto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ejecutar un proyecto de inversión pública? Dotar, proveer, suministrar de un bien o un servicio público a la población. Entonces, cuando se construye una carretera, no solamente se está realizando la ejecución de una obra, sino que se está buscando cumplir con un objetivo, es unir dos poblaciones para que mejoren sus actividades productivas. ¿Esta carretera tiene valor público? Claro que sí. Genera en términos créditos, en términos económicos, y genera una rentabilidad social porque le genera un beneficio a la población. Dentro de la ejecución tenemos que todo proyecto de inversión pública plantea acciones, construcciones de estructuras, instalaciones y acabados, montajes, reconstrucciones, remodelaciones, demoliciones, renovaciones y habilitaciones. También requiere la compra de mobiliarios, equipos, vehículos, entre otros. ¿Cómo funciona un hospital? A partir de la compra de los equipos. No solamente estamos frente a la edificación o la estructura de un hospital, la sala de emergencia, la sala de rayos X, la sala de espera, tienen mobiliarios. Entonces, todo eso es parte de la compra. Servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoría de obras. También, en caso de construcción de un colegio, por ejemplo, se tiene la posibilidad de la compra y la asistencia técnica y la consultoría para poder ejecutar determinado proyecto de inversión. Entonces tenemos obras, bienes y servicios, cuyos requerimientos se realizan mediante, en caso de obras, expedientes técnicos, en caso de bienes, especificaciones técnicas, y en caso de servicios, términos de referencia. ¿No es así? Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Todo claro? Ya estamos entrando a ver las fases propiamente de la ejecución del proyecto de inversión. A ver, Maricela nos pregunta, ¿los términos de referencia siempre son al final? No. Bien, los términos de referencia, el expediente técnico y el requerimiento, bienes, servicios y obras, se realiza al inicio, para el momento de la formulación del proyecto tenerlo claro y de esa manera establecer rápidamente las metas. Bien, ok, Maricela. Entonces, hay una articulación básica que tiene que ver con 3 términos: alcance, tiempo y costo. El ciclo de inversión, como ya lo habíamos visto, implica 4 fases en el INVIERTE-PE. La fase de programación multianual de inversiones, la fase de formulación y evaluación, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Entonces, esos ciclos de inversión tienen su correlato en el alcance, costo y tiempo.
¿Qué hace eficiente un proyecto? La eficiencia está medida en precisamente el tiempo, el procedimiento y la forma en que se realiza una acción, el alcance, cuánto abarca y el costo. ¿Mayor costo garantiza mayor calidad? No necesariamente. Por eso veíamos que una de las falencias del SNIP era el sobrecosto, el sobredimensionamiento. Y el INVERTP, pues, no se caracteriza por eso. Se caracteriza por establecer parámetros de costos que están alineados con la realidad del proyecto. Ciclo presupuestal. En un ciclo presupuestal, que es el sistema de presupuesto público, que también lo van a ver o tal vez lo han visto ya en este evento de gestión pública organizada por el Colegio de Abogados, tenemos pues la programación, la formulación, la aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto. Como les comentaba inicialmente, el uso de recurso público a nivel estatal no es un flujo como el que hacemos los ciudadanos o el sector privado, sino que implica una serie de permisos y licencias y autorizaciones para poder invertirlo, mover el presupuesto público, el tesoro público, para determinado proyecto y dirigirlo a ese proyecto, implica una serie de pasos y autorizaciones de las áreas de presupuesto de cada entidad para poder definir que determinado monto va a ser utilizado en ese proyecto. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se puede proyectar al uso de ese dinero, pero se termina utilizando en otro lado, para otras prestaciones. Y el proyecto de inversión que se está formulando deja de tener sentido si es que no se cuenta con los fondos necesarios. Articulaciones claves para entender el proceso de inversión. Recuerden que el sistema de planeamiento estratégico también es un sistema administrativo vinculado con el ciclo de inversión. Hay una palabra que utilizábamos mucho cuando explicábamos acerca de la programación. La programación como primera etapa de las fases de ejecución de un proyecto de inversión es el planeamiento. Toda entidad tiene que planificar adecuadamente el cómo va a formular, aprobar, ejecutar y dar funcionamiento a sus proyectos de inversión a través del ciclo de inversión, es decir, de las 4 fases que habíamos conversado. De lo contrario, si no hay planificación, no se realizan adecuadamente las tareas que involucran no solamente actuar con diligencia por parte de las entidades, sino atender problemas prioritarios de la sociedad. Funcionamiento. Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. Las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones posteriores, ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas. En esta fase se realiza la evaluación ex post de las inversiones de acuerdo a la metodología y criterios que aprueba la Dirección de Planificación. Entonces, el funcionamiento ya es la ejecución previamente de la operación y mantenimiento de la obra, de los servicios que se han instaurado como proyectos de inversión y requieren en su funcionamiento ser evaluados para conocer cuáles son los impactos que han generado en la ciudadanía o en el sector donde están siendo ejecutados. ¿Qué deben hacer las entidades entonces en esta fase de funcionamiento? Deben programar, ejecutar y supervisar las actividades mediante las cuales se garantiza la operación y mantenimiento de los activos generados. Contar con un inventario de activos actualizado periódicamente. Para eso hay formatos. Formatos que están en el Banco de Inversiones, que son administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, para todas las entidades del Estado. El funcionamiento implica también tipos de inversión y momentos para la evaluación ex post. Esta parte que es un poco más técnica, es un poco más cerrada ya a lo que es la especialización de aquellos que están involucrados en el ejercicio del sistema de inversión pública, ¿no? Te habla ya de lo que es un tipo de inversión que es un IOR, que es un proyecto de inversión con ficha técnica simplificada, con ficha técnica estándar, con ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad, con estudio de preinversión a nivel de perfil. Lo que se deben llevar de esta clase es básicamente qué es el sistema administrativo de inversión pública,
¿Qué es el SNIP? ¿Qué es el InvierTPE? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son los ciclos del InvierTPE y del ciclo de inversión? ¿Cuáles son las fases? ¿Qué cosa implica cada fase? ¿Qué es valor público? ¿Qué implica eficiencia y sostenibilidad? Todos esos conceptos los hemos dado durante la sesión. Ya para casi ir terminando con la sesión, tenemos la referencia a las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, que es nada más y nada menos que el concepto de IOR. ¿Alguien ha escuchado de los IOR? ¿Alguien tiene alguna noción de lo que es IOR? Son tipos de proyectos de inversión. A ver, justo Maricela nos preguntaba hace rato qué son los términos de referencia y un ejemplo de término de referencia. Ok, los términos de referencia, Maricela, para hacer un paréntesis a lo que estaba preguntando sobre los IOR, los términos de referencia, al igual que el requerimiento, al igual que el expediente técnico, en el caso de los términos de referencia se utilizan para servicios y son el requerimiento. Son los lineamientos que deben tenerse en cuenta para poder ejecutar un servicio. Por ejemplo, tenemos en materia de gestión de abastecimiento, tenemos el servicio de vigilancia. ¿Cuáles son los términos de referencia del servicio de vigilancia? Que quienes van a ser los operadores, en este caso los vigilantes, cuenten con carnés, estén uniformados, hagan la vigilancia 24 horas, que cuenten con armas. Todo eso debe estar previsto en los términos de referencia. Es la guía, son los parámetros a tener en cuenta para la contratación en servicios. En obras tenemos el expediente técnico. En el caso de proyectos de inversión pública, se trata de aquella información vinculada con aspectos técnicos, como estudios de perfil, estudios muy especializados, que han de tenerse en cuenta para poder ejecutar el proyecto de inversión. Y el requerimiento finalmente es en el caso de bienes. ¿Qué características de los bienes deseo? ¿Qué características debe cumplir el bien que voy a adquirir? Eso básicamente en cuestión de conceptos muy, a grosso modo, de lo que son términos de referencia, expediente técnico y requerimiento. Bien, entonces a lo que les preguntaba, ¿qué consideran que es el IOR? Es un tipo de proyecto de inversión. Bien, el IOR tiende a tener dos aristas, activos estratégicos y activos no estratégicos. Activos estratégicos contribuyen al cierre de brechas, son importantes para alcanzar objetivos estratégicos, intervienen con IOR y se registran en el formato 2. Formato 2 que se encuentra en el banco de inversiones. Formato 2 es un documento técnico, una ficha. Activos no estratégicos cumplen un rol de apoyo, soporte secundario auxiliar, están fuera del InvierTP, se adquieren como otras inversiones. Cuando hablan de proyectos por IOR, están hablando de proyectos que no necesariamente se ciñen al sistema del InvierTP, tienen particularidades y obedecen a proyectos de características muy particulares, como por ejemplo el servicio de compra de medicamentos o de bienes, equipos médicos. En el momento de pandemia, teníamos que las entidades, sobre todo los hospitales, compraban oxígeno, balones de oxígeno. Entonces, esas compras se hacían a través de proyectos de inversión de IOR porque se necesitaban comprar balones de oxígeno con determinadas características, ¿no? Tanques también de determinadas características. Se utilizaban precisamente este proyecto de inversión IOR para establecer compras de gran envergadura. No se compraban por unidades, ¿no? Se requerían con urgencia, de calidad y cantidad. Y finalmente, vamos a establecer una regla lógica para la identificación de activos estratégicos. ¿Cuáles son las características de los activos? ¿Cuáles son las características de aquellos suplementos que van a servir al proyecto de inversión? Se vinculan de forma directa con la producción del servicio, son esenciales para la continuidad de este e inciden en la calidad y cobertura del servicio. Se asocian según estándares sectoriales a los activos estratégicos esenciales, permite asegurar la calidad del servicio, son de carácter operacional auxiliar, participan como soporte o apoyo a la gestión del servicio.
los activos, son complementos a la ejecución del proyecto de inversión. El servicio público intervenir. ¿Qué queremos? Un colegio, una carretera, un puente, un hospital. Indicadores de brechas. Sirve para conocer y diagnosticar qué es lo que es el problema prioritario a atender. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los factores? Tipo de activo. Puede ser estratégico esencial o no estratégico complementario. Y el tipo de inversión, en el caso de los proyectos de inversión por InverTP, pueden ser los IOR, puede ser un proyecto de inversión, o sencillamente no puede no aplicar el InverTP como son activos no estratégicos, activos que no requieren de precisamente atención por parte de la ciudadanía. Porque si bien es cierto, la población en su conjunto es el beneficiario, destinatario de los proyectos de inversión, hay casos en los cuales los proyectos no están destinados a la población, están destinados a la propia entidad, están destinados a cubrir ciertos sectores que no necesariamente implican la satisfacción de necesidades o la atención de problemas en la comunidad. Entonces, a grosso modo, señores y señoras, hemos podido aprender y generar seguramente interés en lo que es el sistema de inversión pública. Quedo atento a sus consultas, dudas, comentarios respecto de lo que hemos venido conversando. O todo ha quedado claro y están listos para dar su examen. Saquen un papel, por favor, y al coordinador le vamos a presentar el examen de 20 preguntas. A parecer todo está claro. Entonces, ¿están listos para dar su examen? Sí, doctor, dele. A ver, envíe su examen, doctor. Muy bien. Bueno, si no habría ninguna duda o inquietud, espero haber pues aprovechado esta clase para que puedan conocer respecto de un sistema administrativo que es técnico, que es especializado, pero a su vez es enriquecedor conocer en general sobre gestión pública. Es uno de los sistemas que se interrelaciona con los demás, con modernización de la gestión pública, del Estado moderno, con presupuesto público, con planeamiento estratégico, abastecimiento. Es un cúmulo de sistemas administrativos que finalmente impactan en la sociedad y es muy importante que las entidades y sobre todo los ciudadanos como nosotros conozcamos de esta especialidad. Odario nos pregunta, ¿todas las entidades tienen la obligación de registrar información en el InverTP? Sí, siempre que se relacionen con proyectos de inversión pública prioritarias y vinculadas a la satisfacción de necesidades en la población, es decir, sean estratégicos, tienen que registrar información en el InverTP y para ser más específicos, en el Banco de Inversiones del MEF. Doctor, disculpe, una consulta. Usted indicó Sí. que dentro de los proyectos de inversión, una de las modalidades o especialidades son las IOR. ¿Hay otras? Las más ¿Hay conocidas otros son tipos las- de proyectos de inversión? No. Las IOR, los proyectos de inversión pública que están regidos bajo el InverTP son las dos. Y la IOR es utilizada en menor medida, dado que es para servicios muy particulares, como les decía, en el caso de pandemia fue muy utilizado por la compra corporativa o por envergadura de balones de oxígeno, por citar un ejemplo. Pero esos son los proyectos de inversión pública que están destinados a cumplir con los ciclos de inversión, con las 4 fases que les indicaba, y que están destinados pues, a satisfacer necesidades prioritarias de la población, ¿no? Esos son los tipos de proyectos de inversión que están dentro del marco del InverTP. ¿Bien? Ah, ya, doctor. Ok, gracias. Muy bien. Si tienen alguna otra duda o inquietud, si no, yo voy a ir llamándolos uno a uno para hacerles una pregunta y calificarlos. A ver, vamos a empezar con Paolo Ruiz. Vamos a ver si están conectados. Dani sigue con la mano levantada. Dani, ¿quieres intervenir? Sí, Ya profesor, no. escuché en este momento, escuché el término de mi compañera que dijo IOR. El IOA es un tipo de proyecto de inversión No me quedó, pública vinculada no me quedó con... muy claro. Claro, te decía, es un tipo de proyecto de inversión pública
destinado a, sobre todo, atender servicios, relacionado con los servicios. Y por su especialidad, implica la utilización del IOAR para poder comprar o realizar servicios, adquirir servicios de envergadura. Y poner el ejemplo de la compra de tanques de oxígeno en pandemia, ¿no? Donde era urgente y donde se necesitaba de tener una programación rápida de una compra corporativa de ese bien. Entonces, a través de un IOAR se establecieron cadenas de prestación de servicios y varias instituciones pudieron comprar de manera conjunta estos tanques de oxígeno para poder salvaguardar la vida, ¿no?, de la población en su momento. Todo está en el marco del INVIERTE-P. Doctor, ¿podría poner otro ejemplo del IOAR? Otro ejemplo de IOAR, bueno, es en realidad vinculado a servicios y sobre todo los servicios de infraestructura médica, ¿no? También se utiliza mucho en las instituciones públicas de salud que se encargan del equipamiento de sus instalaciones, ¿no? Cuando recién se inaugura un hospital, por citar un ejemplo, hay que comprar los equipos, rayos X, densitómetro y todos los equipos necesarios que podemos apreciar en un hospital. Entonces, estas compras, porque son necesarias para el funcionamiento del proyecto, en este caso de un hospital, no se van a hacer una por una, no se van a comprar dejando un espacio de tiempo en cada caso, sino que se realiza de manera conjunta y urgente. Y el IOAR es un tipo de proyecto de inversión, como les decía, que va a permitir la adquisición de estos bienes de manera simultánea a un costo que no es tan elevado, pero que de igual manera tiene la calidad estándar que va a permitir cumplir con la función que tiene precisamente la institución de salud. Doctor, ¿y en el servicio de alimentos podría ser, por ejemplo, Caliwarma? No. Caliwarma es un programa social, financiado también por el Estado, pero que se encarga no de un servicio bajo el marco del INVIERTE-P o de un proyecto de inversión, sino de un programa más vinculado a la gestión de alimentos, nutrición, que busca o tiene como finalidad abastecer, ¿no?, a personas con bajos recursos para poder de esa manera brindar un soporte por parte del Estado a la sociedad. Caliwarma nació, ahora es un programa, pero nació como un proyecto y ese proyecto en su momento generó su sostenibilidad y de esa manera pues se logró que hasta hoy tenga, más allá de que políticamente tiene muchas fisuras, sirva para atender a la población más vulnerable, pero no se vincula propiamente con un proyecto de inversión. Margarita. Sí, buenas noches, doctor. Quería hacer una consulta Sí. sobre... Pues, yo trabajo en una municipalidad y quería saber si los requerimientos para el personal de serenazgo, fiscalización en cuanto a su vestimenta, ¿eso es una inversión o es algo que los gobiernos locales tienen presupuestado? No, quisiera que me aclare esa duda, ¿no? No te escuché muy bien, está un poco entrecortado, Margarita. ¿Si puedes repetir, por No, favor? quería Muy saber, puntual. sí, quería saber si es una inversión, es un gasto de inversión, las, el- los uniformes de los serenazgos o lo de fiscalización, ¿o no? Sí, es un proyecto de inversión el No, establecer serenazgo. ¿Eso? no, lo que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, su uniforme o su mecanismo de defensa No. como esas cosas. No. En el sector que es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, no hablamos de proyectos de inversión.
Ahí hablamos ya de un financiamiento particular y propio de esas instituciones que pertenecen precisamente a defensa. No Ok, están muchas en el gracias. ámbito de no están en el ámbito de los proyectos de inversión pública, el INVERTEPRE. Así es. Doctor, buenas noches. Estaba escuchando el tema de la María, ¿qué tal? IOARs. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. O sea, las IOAR no son utilizadas para algún proyecto de alguna ejecución, solamente para el servicio, para compras de algún equipamiento, como escuché, o también se puede para el tema de alguna ejecución de un servicio, perdón, de una obra. Pequeñas obras, no obras de envergadura. No, en el caso de los IOR, por su característica de más flexible y de un circuito mucho más rápido para poder implementarse el proyecto, no están muy relacionados con obras, ¿no? Las obras de envergadura están más vinculadas a lo que es al cumplimiento de las fases de ejecución que hablábamos. El IOR es mucho más simplificado, es más vinculado a bienes y servicios, como les decía en la exposición. Pero Dani, hay sí. instituciones que sí utilizan, ¿no? Las IOARs también para hacer a cualquiera. Porque tengo una entidad donde se ha podido, como dice, aprobar un pequeño expediente sobre una construcción de un puente, ¿no? En un camino vecinal, como lo utilizan, ¿no? A Lo que través pasa de es que IOARs. Lo que pasa es que lo utilizan, pero en realidad lo llaman servicio. Por ejemplo, servicio de mantenimiento de una vereda, servicio de mantenimiento de un camino vecinal. O sea, el IOR como servicio, pero propiamente para la ejecución de obra es bastante raro y particular el establecer ello. Entiendo, o sea, lo Por la único que cambia es denominación solamente el propia. servicio. Claro, Así. por la Ay. denominación propiamente es un poco complicado que se vincule con las obras. Dani, ¿levantaste la mano? Sí, profesor, en función al tema del llevar, queda claro que es para temas de servicio, ¿no? Y el principal servicio que brinda el Estado también es, obviamente, el tema de salud y mayormente va a estar vinculado a ello. Se me ocurría, no sé si usted me puede corregir, si de repente en temas de educación, por ejemplo, en colegios, puedan hacerse compras, vamos a estar en un supuesto, ¿no? Compras de computadoras o laptops o cuestiones que puedan favorecer a la educación, que viene a ser un servicio, entiendo, muy aparte de su importancia, ¿no? Como sociedad. No sé si podría hacerse a través de ese procedimiento, que sigue siendo una inversión. La última parte, la primera parte no te entendí muy bien. Si es un proyecto de inversión válido, ¿para qué? Como ejemplo ponía el tema de poder comprar computadoras o laptops en los colegios. Ah, Inicialmente usted nos deja claro que está vinculado el llevar al tema de servicios y el principal servicio es pues el tema de salud, ¿no? O sea, mayormente está vinculado a ello. Por eso se me ujú. ocurría el ejemplo de las laptops o las computadoras y quizá para colegio, ¿no? Si quizá eso podría estar vinculado a un IOBAR, hablando de también universidades, instituciones, institutos del Estado, ¿no? Sí he visto que se han comprado algunos en conjunto, sobre todo, no tanto laptops, sino otros equipamientos de un colegio con IOR. Es muy ¿Aló? particular la característica, pero de que sí podría hacerlo, sí cumple con la información de que no es estratégico y que se puede adquirir a través de una compra conjunta. Creo que no habría problema. Le agradezco, profesor, le agradezco. Profesor, y para estos casos los precios están estandarizados. Es como una compra estandarizada para comprar en conjunto. ¿Se puede equiparar a ese tipo de compra? No, no es una compra corporativa o estándar como en el caso de la ley de contrataciones del Estado. Es una compra que se realiza caso por caso y se evalúa, se cotiza y se evalúa, ¿no? Lo que corresponda al supuesto, a lo que se requiere, ¿no? No hay precios ya ajustados o predeterminados en el mercado, precisamente dada su urgencia. Y por desabastecimiento inminente, por ejemplo. No, el desabastecimiento inminente es un tipo de contratación directa,
¿no? Que está pues relacionada con la ley, la ley madre de la contratación pública, normativa especial, y no involucra Bueno, la no adquisición sería por IOAR o corporativa, proyecto de ¿no? inversión. No Ujú. sería corporativa tampoco. No, Bien, gracias. gracias. Dani. Profesor, profesor, ¿y eso incluiría, por ejemplo, también a tema de compra de medicinas para los hospitales, por ejemplo? ¿Está incluido ello o básicamente tiene que ser cuestiones de, no digo infraestructura, pero sí, como usted mencionaba, aparatos, ¿no? O sea, Sí, está más vinculado el equipo a bienes estratégicos. Los medicamentos obviamente tienen su propia forma de compra, que son a través de recursos ordinarios, a través del procedimiento de selección regidos sobre la ley de contrataciones del Estado. claro, perfecto, doctor, claro, claro, tiene razón. Tiene razón. Ujú. Muy bien. Gracias por sus intervenciones, gracias por su predisposición a aprender. Con sus preguntas me demuestran que han estado atentos a la clase. Todos tienen 20 de mi parte. Coordinador, apunte por favor su nota a todos. Y bueno, pues espero verlos muy pronto en otra sesión donde tratemos de otro sistema administrativo. Y yo encantado pues de poder transmitir la poca experiencia que tengo en la materia, pero que les puede servir de todas maneras a ustedes en su tanto formación personal, académica y profesional. De esta manera vamos cerrando la presente Doctor, sesión. disculpe, Sí. una consulta. Para tenerlo ya de manera clara, ya indicó que las IOR solamente están destinadas para el tema de servicio. En cuanto a los proyectos de inversión, que no sean IOR son los demás. Ahí van el tema de obras. Las IOR están para servicios, como les decían, para obras es muy particular que se utilice, normalmente se utilizan los proyectos de inversión IO, las obras contratadas a través del régimen especial, ¿no? Que son la ley de contrataciones del Estado, si es que no va a proyectos de inversión pública. Ya, doctor, ok, muchas gracias. Ujú. Bien, entonces, sin otro particular, agradezco nuevamente a todos y reitero el deseo de que continúen en estos tipos de eventos académicos, que lo único que hace es fortalecer sus conocimientos y mejorar su trabajo diario. Eso es todo. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, profesor.